Estadística. Conceptos básicos. La estadística es la rama de las matemáticas que estudia y clasifica todos los datos que tienen una determinada característica en común, para, a partir de ellos, poder llegar a conclusiones. Vamos a comenzar con una serie de conceptos básicos que necesitamos para poder afianzar este tema. Se llama población al conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica. Se llama muestra a cualquier subconjunto de la población. Y se llama tamaño de la muestra al número de elementos que tiene dicha muestra. Veamos un ejemplo. Si queremos estudiar, por ejemplo, la altura de todos los alumnos de nuestro colegio, tenemos una población que es el total de alumnos que tiene nuestro colegio. Vamos a suponer que unos 1500 aproximadamente. Pero claro, resultaría muy costoso tener que medir a todos los alumnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra. Pues vamos a coger, por ejemplo, a 2 alumnos de cada clase. Así será mucho más fácil poder realizar nuestro estudio estadístico. ¿Cuál sería el tamaño de esa muestra? Pues teniendo en cuenta que hay 9 clases de infantil, 18 en primaria, 13 en secundaria y 4 en bachiller, tendríamos 44 clases por 2 alumnos que hemos seleccionado. El tamaño muestral que tenemos sería de 88 alumnos. Técnicas de muestreo. Hemos dicho que cuando la población es muy abundante, necesitamos elegir una muestra, necesitamos seleccionar a una serie de candidatos para poder hacerles nuestro estudio estadístico. Veamos cuáles son las distintas técnicas de muestreo que podemos emplear. Primero, si todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra, se denomina el muestreo aleatorio. En caso de que no tengan la misma probabilidad, será no aleatorio. Nosotros vamos a trabajar siempre con muestreos aleatorios. Vamos a ver diferentes muestreos que podemos aplicar. Muestreo aleatorio simple. Es aquel en el que se seleccionan los elementos de la muestra sin realizar ninguna ordenación ni división previa de la población. Por ejemplo, en el estudio que estábamos comentando antes de la altura de todos los alumnos del colegio, una forma de hacer un muestreo aleatorio simple sería llamar desde portería y a los primeros 88 alumnos que se acerquen a la portería seleccionarlos para el estudio estadístico. Ha sido aleatorio y simple, puesto que no hemos seleccionado de ninguna clase en especial. Otro muestreo sería el aleatorio sistemático, donde se ordenan los individuos, se elige uno al azar y a partir de él se seleccionan de K en K los demás elementos. En nuestro ejemplo, podríamos ordenar a todos los alumnos del colegio por orden alfabético. En ese caso, seleccionamos un número al azar y cogemos a los 88 alumnos siguientes en ese orden de lista, independientemente del curso o de la edad que tengan. Y por último, podríamos hacer un muestreo aleatorio estratificado. En este se divide la población en grupos homogéneos o estratos, y de cada estrato se extrae una muestra aleatoria simple, que es justamente lo que hemos comentado en el primer ejemplo. Podemos dividir nuestro colegio, nuestros alumnos, en clases, primero de infantil A, segundo de infantil B, tercero de infantil C, y así hasta llegar a segundo de bachiller. Por lo tanto, ya los tenemos divididos en estratos, y ahora seleccionamos al azar 2 individuos de cada clase. Eso sería un muestreo aleatorio estratificado. Carácter estadístico. Se llama carácter estadístico a una propiedad que nos permite clasificar a los individuos de una población, es decir, lo que vamos a estudiar. Si estamos haciendo un estudio estadístico sobre la altura de todos los alumnos del colegio, el carácter estadístico es la altura de los alumnos del colegio. Hay 2 tipos de carácter. Está el carácter cualitativo, que son aquellos que no se pueden contar, que no son medibles, y los cuantitativos, que son aquellos que sí se pueden contar, que son medibles. Por ejemplo, si vamos a estudiar la altura de todos los alumnos de este colegio, sería un carácter cuantitativo, puesto que el resultado de medir la altura es un número. En cambio, si voy a realizar un estudio estadístico sobre el color de ojos de los alumnos de este colegio, sería cualitativo, porque lo que obtengo es una cualidad, no es un número. Se llama modalidad a cada una de las diferencias que se pueden establecer dentro de un carácter estadístico cualitativo. Por ejemplo, si estábamos estudiando el color de ojos, las modalidades serán pues tener los ojos negros, azules, verdes, marrones, etc. Un carácter estadístico cuantitativo puede ser discreto, que es cuando toma valores aislados, o puede ser continuo, que es cuando toma valores en intervalos. Por ejemplo, si voy a realizar el estudio estadístico sobre la altura de todos los alumnos de este colegio, tiene que ser continuo,
puesto que las personas no crecemos de 20 centímetros a 30. Vamos de forma continua, necesitamos hacer intervalos. Mientras que si voy a realizar un estudio sobre el número de hermanos de los alumnos de una clase, en este caso serán discretos, porque pasamos de tener un hermano a tener dos, a tener tres, etc. Además, al conjunto de todos los valores que puede tomar un carácter estadístico cuantitativo se le llama variable estadística. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este tema? Vamos a estudiar variables estadísticas, puesto que los caracteres cualitativos no podemos operar con ellos, puesto que son palabras, no podemos operar con ellas. Vamos a tratar con variables estadísticas, tanto discretas como continuas. ¿Cómo vamos a organizar los datos? Una vez que tengamos el recuento de los datos, necesitamos organizarlo mediante tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias estadísticas siempre siguen el mismo orden. En la primera columna vamos a poner la variable estadística, que es lo que estamos estudiando, los datos. En la segunda columna pondremos la frecuencia absoluta, F minúscula I, que es el número de datos que verifica cada variable, es decir, el recuento que hacemos, y que la suma de toda esta columna nos tiene que dar n, el tamaño de la muestra. La tercera columna será la frecuencia relativa, h sub i, y es el valor que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, f sub i entre n. La suma de esta columna siempre nos dará 1. La cuarta columna es la frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula i, y es la suma de todas las frecuencias absolutas hasta ese dato en el que nos encontramos. La quinta columna es la frecuencia relativa acumulada, h mayúscula i, y es el valor de la frecuencia absoluta acumulada entre el tamaño de la muestra. Vamos a verlo en un ejemplo. Nos dicen, en un grupo de 20 alumnos hay 5 que son hijos únicos, 3 de ellos tienen un hermano, 7 tienen 2 hermanos, 2 tienen 3 y 3 tienen 4. Crear la tabla estadística de frecuencias. En primer lugar, observamos que estamos estudiando una variable estadística que es el número de hermanos de un grupo de 20 alumnos. Por lo tanto, nuestro tamaño de la muestra es 20. Comenzamos la tabla. Hemos dicho que en la primera columna tienen que ir los datos x sub i. En la segunda columna tiene que ir la frecuencia absoluta. En la tercera columna tiene que ir la frecuencia relativa. Después la frecuencia absoluta acumulada y por último la frecuencia relativa acumulada. Empezamos a ver los datos. Vemos que tenemos alumnos que son hijos únicos, por lo tanto tienen 0 hermanos, que hay alumnos que tienen un hermano, alumnos con 2, alumnos con 3 y alumnos con 4. Estos son los datos de nuestro estudio estadístico. Ahora vamos a hacer el recuento, que nos lo dan en el enunciado. ¿Cuántos hay con 0 hermanos? 5. Hay 3 que tienen un hermano, 7 tienen 2, 2 tienen 3 y 3 tienen 4. Ya hemos completado esta columna. Y además sabemos que la suma de estos elementos nos tiene que dar el tamaño total de la muestra, 20. Así podemos comprobar que hemos hecho bien el recuento y no nos hemos olvidado de nadie. Vamos con la tercera columna, h sub i. h sub i se consigue dividiendo este valor 5 entre la n, 20, y así sucesivamente, 5 veinteavos, 3 veinteavos, etc. Recordad que esta columna tiene que sumar 1. Si veis, si os fijáis, el numerador coincide con estos valores, por lo tanto, al sumar estas fracciones sería 20 veinteavos, siempre va a dar 1. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Hemos dicho que la frecuencia absoluta es ir sumando las frecuencias absolutas hasta ese valor. Si aquí tengo 5, la frecuencia absoluta acumulada es 5. Ahora para este dato tengo 5 y 3, la frecuencia acumulada es 8. Ahora tengo 5, 3 y 7, la frecuencia acumulada es 15. Si además le añado 2, la frecuencia acumulada es 17. Y por último, la frecuencia acumulada siempre tiene que coincidir con n, 20. Y la última columna tendremos que dividir las frecuencias acumuladas entre la n, que es 20, y así obtenemos los distintos valores. Esta es una tabla de frecuencias y siempre se realiza en el mismo orden. Pero claro, aquí hemos trabajado con un ejemplo donde la variable era discreta. ¿Qué ocurre si tenemos una variable continua? Pues si nos dan, por ejemplo, este ejercicio, en un restaurante hay 12 niños menores de 10 años, 7 personas tienen entre 10 y 20 años, 9 mayores de 20 y menores de 30, y hay 2 que tienen más de 30 y menos de 40. Crear la tabla estadística de frecuencias. En este caso no nos dan los años exactos, nos dan un intervalo. Tenemos que trabajar con intervalos y para eso vamos a utilizar la marca de clase. ¿En qué consiste?
Bueno, pues en primer lugar vamos a añadir una nueva columna delante de x sub y. El resto de las columnas se mantiene igual. ¿Pero qué vamos a poner en x sub y? X sub y se va a convertir en la media del intervalo. ¿Cómo se calcula la media de un intervalo? Pues sumando los dos extremos y dividiendo entre 2. En este caso, el primer intervalo va de 0 a 10 años. Su marca de clase será 5, porque 0 más 10, 10 entre 2, 5. Si cojo el intervalo de 10 a 20, la marca de clase será 15. Para el intervalo de 20 a 30, la marca de clase es 25. Y para el último intervalo, la marca de clase es 35. Ahora podemos realizar la tabla estadística igual que hemos hecho antes. Obviamos estos datos y nos centramos en estos de aquí. La frecuencia relativa será 12, 7, 9 y 2 y la suma nos tiene que dar 30. La frecuencia relativa tendremos que dividir todo entre 30 para obtener 1. En la frecuencia absoluta acumulada vamos sumando las diferentes frecuencias absolutas, 12, 12 más 7, 19, 19 más 9, 28, 28 más 2, 30. Y en la frecuencia relativa acumulada dividimos la absoluta entre 30. Y así hemos terminado la tabla de frecuencias.